Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Flores, estudiante de Contaduría Pública. En este momento vamos a hablar del encargo de la revisión NIER 2400, el cual es un proceso especializado que tiene como objeto evaluar la calidad de la información financiera proporcionada por una entidad. Acompáñame a mirar esta información y aprender. Los objetivos de esta revisión NIER 2400 es verificar, asegurar e identificar. Verificar que la información financiera para asegurar que contenga la suficiente evidencia y sea confiable. Asegurar que las políticas contables hayan sido aplicadas adecuadamente de acuerdo a los principios de contabilidad e identificar los riesgos y debilidades que pueden existir en el control interno de la entidad que vamos a estudiar. Los principales objetivos de esta NIER es la integridad, que es evaluar la integridad de la información financiera. La objetividad, evaluar si la información financiera es objetiva, independiente y neutral. La confidencialidad, que es evaluar si cumple con los requisitos y responsabilidades de la privacidad y confidencialidad de la información financiera. Y la competencia es evaluar si las personas que estudian esta información son los adecuados en forma de contabilidad y auditoría. Los alcances de la revisión NIER 2400 son los informes financieros, donde se evaluarán los estados financieros presentados por la entidad, los registros contables, donde se evaluarán los registros contables y el cumplimiento en cuanto a las políticas establecidas, y el control interno, donde se evaluarán los procedimientos y controles utilizados para el cumplimiento de esta información. Las definiciones o términos claves es NIER, que es Norma Internacional de Evaluación de Revisiones; las políticas contables, que son los principios y bases o reglas que se aplican para reconocer las transacciones y eventos contables de una entidad o empresa; y el control interno, que son los procedimientos y medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las entidades, incluyendo la confiabilidad de la información financiera. Los aspectos a revisar en la revisión NIER 2400 es si existe la evidencia suficiente, donde se evaluará si se cuenta con la evidencia suficiente de estos registros y transacciones de las entidades; registros de políticas contables, donde se evaluará el registro de políticas aplicables y su cumplimiento; y la presentación de los estados financieros, donde se evaluará la presentación de los estados financieros y su cumplimiento con los principios contables aplicables. Los procesos de esta NIER son la planificación adecuada y la evaluación de los riesgos de la entidad, obtención de información financiera y demás documentos necesarios para su revisión, la ejecución de las pruebas sustantivas y pruebas de control, y las conclusiones y recomendaciones sobre la calidad y confiabilidad de la información financiera. Las conclusiones y recomendaciones de la NIER 2400 son las siguientes. La conclusión es que se emitirá una opinión sobre si los estados financieros presentados son confiables y presentan fielmente la situación financiera de la entidad, y las recomendaciones es que se harán recomendaciones para mejorar los controles internos y la calidad de la información financiera. Tutor y compañeros, buenas tardes. Soy Juan Gabriel Suárez, estudiante de Contaduría Pública de la UNAD. Para el día de hoy voy a elaborar un video sobre los grados de seguridad, condiciones del encargo y planificación NIER 2400 para la materia de control interno y aseguramiento de la información, donde nuestra tutora es la señora Ana Ruth Embus. Tenemos que las normas internacionales de encargo de revisión NIER establecen normas relacionadas con las responsabilidades del profesional cuando, no siendo el auditor de una entidad, acepta un encargo de revisión de estados financieros. Por otro, si el profesional es el auditor de la entidad contratado para llevar a cabo un encargo de revisión de información financiera intermedia, realizará la revisión según la NIER 2410, revisión de información financiera. Esto debe tener unos grados de seguridad, ¿no? Entonces, como el grado de seguridad razonable, pues implica que el riesgo del encargo es bastante bajo, considerándose aceptablemente como fundamento para expresar un dictamen en los respectivos informes de auditoría. El tiempo que se realiza y la extensión de los procedimientos aplicados en la obtención de evidencia son más amplios y suficientes para obtener un nivel significativo de seguridad. Cuando el grado de seguridad es limitado, implica que el riesgo del encargo se reduce a un nivel aceptable, siendo el riesgo superior al de un encargo de seguridad razonable, como base para expresar una conclusión. Esta conclusión se expresa de manera que informa si sobre la base de los procedimientos aplicados y de la evidencia obtenida se han encontrado algunas cuestiones que lleven a pensar que la información objeto de análisis contiene incorrecciones materiales. Los procedimientos aplicados en un encargo de seguridad limitada
pues son limitados en comparación con los que se requieren en un cargo de seguridad razonable, pero se planifican con el fin de obtener un grado de seguridad para la empresa. Condiciones del encargo. Entonces vemos que el auditor y el cliente deberán acordar las condiciones del encargo, las cuales siempre deberán registrarse en una carta o en otro documento adecuado. Esto viene estipulado en la NIER 2400.30. Debe existir por parte de la Administración un reconocimiento y comprensión de su responsabilidad frente a las normas de auditoría. Deberá aplicarse los requerimientos de ética aplicables, incluido el de la independencia. En cuanto a la planificación, pues se debe planificar con escepticismo profesional, siendo consciente que pueden existir situaciones que tengan como resultado que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. Esto todo relacionado en la NIER 2400.22, en donde vemos que el trabajo del auditor debe ser planificado de tal manera que se garantice la efectividad del encargo. Todo auditor debe tener conocimiento pleno del negocio, incluyendo la organización de los sistemas contables, la naturaleza del negocio y pues todo esto plasmado dentro de las NIER. ¿Por qué se debe planificar? Con escepticismo, porque lógicamente las cuentas son volátiles, el estado financiero es volátil, lo que puede generar que las tomas de decisiones sean flexibles de acuerdo a los resultados de la auditoría. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Mosquera Espinosa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de Contaduría Pública. Pertenezco al CEAD de Dos Quebradas, Risaralda. Control interno y aseguramiento de la información. Trabajos realizados por otras personas y documentación NIER. Utilización de trabajo realizado por otros. En la realización de la revisión puede resultar necesario que el profesional ejerciente utilice el trabajo realizado por otros profesionales ejercientes. La norma dice que se puede utilizar el trabajo de otros profesionales siempre y cuando sea adecuado para cada necesidad. Es decir, yo como contadora puedo tomar el trabajo de otro compañero, supongamos que sea un auditor, un ejemplo, siempre y cuando la necesidad que yo tenga sea de esa especialidad o con esos fines. Documentación. El profesional ejerciente documentará los siguientes aspectos del encargo de manera oportuna, suficiente para permitir que un profesional ejerciente experimentado sin relación previa con el encargo comprenda la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos aplicados para cumplir con esta NIER y con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Los resultados obtenidos de los profesionales y las conclusiones a las que llegó el profesional ejerciente basándose en esos resultados y las cuestiones significativas que surgieron durante la realización del encargo, las conclusiones alcanzadas por el profesional ejerciente sobre ellas y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones. Al documentar la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos aplicados como requiere esta NIER, el profesional ejerciente registrará la persona que realizó el trabajo y la fecha en que se completó dicho trabajo, y la persona que realizó el trabajo realizado a efectos del control de calidad del encargo y la fecha y extensión de la revisión. El profesional ejerciente también documentará las discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno, de la entidad y con otros según sea necesario para la realización de la revisión de las cuestiones significativas que surgieron durante el encargo, así como la naturaleza de esas cuestiones. Si en el transcurso del encargo el profesional ejerciente identificó información que es incongruente, incoherente con sus hallazgos en relación con cuestiones significativas que afectan a los estados financieros, documentará el modo en el que se trató la incongruencia o incoherencia. Muchas gracias. Feliz tarde. A continuación expondré los procedimientos y evidencias para la realización de un encargo de revisión.
Estos se le hacen a los informes de los estados financieros de una empresa. Para ello se deben tener unos procedimientos analíticos y hacer unas indagaciones. Los procedimientos analíticos son análisis de datos financieros y no financieros que presentan incongruencias o diferencias en los estados financieros. Y las indagaciones es la información que se recoge de las diferentes personas, tanto de la empresa como del entorno. En la NIER 2400 están plasmados los procedimientos para la realización del encargo, los hechos posteriores, las manifestaciones escritas y las evaluaciones que se deben hacer de la información que se obtuvo en los procedimientos e indagaciones. En los procedimientos para la realización del encargo tenemos los siguientes. La importancia relativa. Se debe tener claridad sobre el por qué se solicitó la revisión, si fue por omisión, desviación, incongruencias, etc. También conocimiento sobre la empresa, su sector, su economía y su entorno. En el diseño y aplicación del procedimiento se debe realizar indagaciones para diseñar los procedimientos analíticos adecuados. Si hay circunstancias específicas, se debe realizar el procedimiento adecuado a la situación que se está presentando. Por ejemplo, si hay un fraude, si la empresa está en funcionamiento o en liquidación, si hay que realizar una corrección a los estados financieros, entre otras. En hechos posteriores están los procedimientos a seguir en caso de que sucedan hechos después de analizar la información que pueda incidir en el informe final. Manifestaciones escritas. Son los procedimientos que requiere la persona que hace la revisión de certificar que la información que recibió es veraz, transparente y que cumple con todos los requisitos de ley de los estados financieros. Y por último están los procedimientos que se realizan para la evaluación de la evidencia obtenida de los procedimientos aplicados. En la importancia relativa se tiene en cuenta para quién va dirigida la información. Los usuarios tienen el conocimiento de la empresa y su contabilidad, comprenden que los estados financieros muestran la realidad de la empresa, son conscientes de la subjetividad de la información a futuro y que las decisiones económicas parten de estos estados financieros que se les está presentando. El profesional que realiza la revisión debe tener un alto conocimiento sobre los factores sectoriales y marcos normativos de la información financiera, sobre la empresa, su estructura económica, patrimonial, inversiones, financiación, los sistemas contables y disposiciones legales, políticas contables, estructura de dirección y organigrama, entre otros. Para realizar las indagaciones se debe tener en cuenta qué empresas están vinculadas y tienen relaciones con la empresa, qué cambios significativos se presentaron, si las incorrecciones fueron corregidas, si existen fraude o denuncias, si realizaron ajustes a hechos posteriores y todo aquello que pueda afectar la información a revelar en los estados financieros. En los procedimientos específicos tenemos los siguientes procedimientos para partes vinculadas, o sea, empresas que se relacionan con ella como empleados, proveedores, clientes, socios. Fraude o incumplimiento, si tienen requerimientos legales o han sido denunciados. Empresa en funcionamiento, si la empresa está en condiciones de continuar en el mercado o no. La utilización de trabajo de otros, existen otros análisis que pueden ser usados como base de información. La conciliación de los estados financieros con los registros contables, o sea que estén iguales. Procedimientos adicionales cuando no hay una conclusión definitiva, entonces se requiere realizar análisis adicionales a los que ya se tienen. Cuando ocurren hechos posteriores, se debe entonces hablar con las directivas de la empresa para determinar si se hacen las modificaciones a los estados financieros o indagar sobre la intención de la empresa con respecto a estos hechos. Todo debe quedar por escrito. Las manifestaciones escritas se refieren a que todo debe quedar por escrito, como la entidad de las relaciones de la empresa con proveedores, clientes, empleados, etc. Los hechos significativos, el incumplimiento de las disposiciones legales si las hay, información relevante, ajustes contables, compromisos y obligaciones contractuales y todas las transacciones realizadas por la empresa. Como último, después de los procedimientos se debe evaluar la información para realizar el informe final, teniendo en cuenta que si la evidencia no fue suficiente, se puede ampliar la información haciendo más indagaciones y realizando otros procedimientos que se consideren pertinentes.
Si no es posible, entonces debe quedar reflejado que existe una limitación para entregar el informe final. Buenas noches para todos, mi nombre es Esteban Gómez García y les voy a hablar sobre las normas sobre encargos de revisión, control interno y aseguramiento de la información. Me tocó las conclusiones e informes de la NIR 2400. Acá tengo un breve resumen. El alcance de esta norma es proporcionar una orientación con relación a las responsabilidades del profesional ejerciente cuando, siendo el auditor de una entidad, acepta un encargo de revisión de estados financieros, así como la forma y contenido del informe a emitir en relación con la revisión. El encargo del revisor de estados financieros históricos es un encargo de seguridad limitada. En una revisión de encargo de estados financieros profesionales expresará una conclusión cuyo fin es incrementar el grado de confianza a los usuarios a quienes se destine el informe sobre la preparación. Un encargo para revisar estados financieros históricos es un encargo de seguridad limitada, tal como se describe en el marco internacional de encargos de aseguramiento, el marco de aseguramiento NIR 2400.5, esa es la norma como tal. También hay un riesgo del encargo, se reduce a un nivel aceptable como la base para expresar una conclusión. La conclusión se expresa de modo que informa de su opinión con respecto al resultado de la medida. La naturaleza en el momento de realización y la extensión de los procedimientos aplicados son amplios en comparación con los que se requieren en un cargo de seguridad razonable. El profesional expresa una conclusión cuyo fin es incrementar el grado de confianza a las personas o a los usuarios. La conclusión del profesional ejerciente se basa de su obtención de una seguridad limitada. El informe del profesional ejerciente incluye una descripción de la naturaleza del cargo de la revisión para situar el informe en su contexto con el fin que los lectores puedan comprender la conclusión. El profesional realiza principalmente indagación, procedimientos analíticos para obtener evidencia suficiente y adecuada con base para así dar una conclusión sobre el estado financiero en conjunto. Si llega a conocimiento del profesional una cuestión que le lleve a pensar que los estados financieros contienen incorrecciones materiales, deberán diseñarse y realizar procedimientos adicionales según considere necesario, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de poder concluir sobre los estados financieros. Y básicamente, pues, también obtener seguridad limitada mediante indagaciones, aplicaciones, procedimientos analíticos, incorrupción de material que permitan al profesional expresar una conclusión. Si se ha llegado a algún conocimiento que lleve a pensar que los estados financieros no están preparados en los diferentes aspectos. Pues básicamente esto es lo que les quería acomodar, conocer sobre las normas de encargos, sobre las normas encargos de revisión. Muchas gracias, buen día. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas en las que nos basamos para el desarrollo de esta temática: grados de seguridad, condiciones del encargo y planificación NIR 24